veníamos cargando esos yugos, esa maldición que venía de mi padre. El alcoholismo, la ludopatía, los abusos sexuales. Porque, pastor, veíamos que los varones de la casa tocaron hasta cárcel, porque usted sabe que cuando hay esos patrones de drogadicción, esto genera más problemas. Entonces empezamos a mirar que ya 2 varones de la familia habían visitado cárceles. En este momento hay un varón todavía en la cárcel, pero le creemos a Jesús que ni una pezuña se quedará en Egipto. Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural, esto es real. Espíritu de Dios, te mueves hoy aquí, es tan real, es sobrenatural. Siempre estamos sorprendidos porque Dios siempre va haciendo cosas nuevas. Y sabes que me parece que esto está mejor que Netflix. Porque las historias que escucha, bueno, a mí me gusta mucho ver películas, pero sobre todo cuando dice basado en una historia real. También. Eso como que me parece más interesante. Como, eso pasó de verdad. Sí. Entonces cuando hacemos nuestros programas nos enfocamos en historias reales, pero historias muy poderosas que realmente nos impactan. Y estamos muy emocionados de tener a Janet hoy acá en nuestro podcast. Janet, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Amén. Muy agradecida con ustedes, muy bendecida, muy gozosa de pertenecer a la familia de SOS. Muchas gracias. Porque hace 2 años llegué a esta casa. Llegamos, como dice la Biblia, cargados, angustiados y cansados. Pero encontramos a ese Dios que nos presentan acá en esta casa SOS, ese Dios de los imposibles. Y a eso me aferré. Cuando llegamos acá, a eso nos aferramos, porque éramos una familia que veníamos cargando pecados generacionales de drogadicción, de alcoholismo, de divorcios, de ludopatía. Una familia que teníamos un pasado bastante marcado. Pero, pastor, cuando llegamos acá, el Señor nos vio tanta la necesidad que teníamos en nuestro corazón de acercarnos a Él. Llegamos acá en esa condición, nos enseñan en esta casa a acercarnos a Jesús, porque acá en la casa tenemos un reto que ustedes nos han enseñado, el reto de 3 meses. Pastor, nos metimos con toda ese reto de 3 meses, pero ese reto no se cumplió los 3 meses en nosotros, se cumplió inmediatamente. Tremendo. Antes de los 3 meses. Nosotros llegamos acá, era tanto el anhelo, tanta la necesidad que nosotros teníamos de Jesús. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿cómo estaba tu familia? ¿Cómo estás tú con tu matrimonio? ¿Cómo fue esa llegada acá? Y un poquito de tu niñez, que Pastor, fue impresionante, sí. tu niñez. Pastor, nosotros veníamos cargando esos yugos, esa maldición que venía de mi padre. El alcoholismo, la ludopatía, los abusos sexuales en nuestra niñez. Tú me dices que en tu familia eso era un patrón. Era un patrón. El alcoholismo, la ludopatía, La drogadicción, el abuso. el abuso. Tu padre te abusó sexualmente. Sí. Entonces ya uno, a partir de esa niñez, es que uno fue atropellado, vulnerado. Cuando nosotros nos acercamos a esa casa, inmediatamente el fuego llega, porque empiezan a caerse en todos esos velos. Empieza el Espíritu Santo a abrirnos los ojos espirituales y empieza a salir todo lo que está escondido a la luz. Y eso estaba escondido. A la luz. Tu familia no sabía que había sido abusada. Empezó el Espíritu Santo sí a mostrar en oración, porque yo he sido una mujer de fe, mi madre ha sido una mujer de fe. Entonces, todas en oración empezamos a mirar que hemos estado mucho en cultos, porque nosotros visitamos pues otro lugar buscando de Dios, queriéndonos acercar más a Él. Y Él iba revelando que había otro abuso allí, una sobrina, una hermana. Pero estuvimos en un lugar donde no creían las revelaciones pues, del Espíritu Santo, porque antes nos decían que queríamos dañar la reputación era de la otra persona. Porque el Espíritu Santo es real y mostraba el abuso en uno y mostraba quién. El abuso que causó tu padre y que luego tú
empezaste a entender que en la familia había sucedido un abuso sexual generacional, ¿qué otra familia fue abusante? ¿Tus primas? O, Mi hermana la ¿Tu mayor hermana la mayor? fue no abusada, porque el abuso es una cosa y mi hermana la mayor sí fue violada. Bueno, entonces, más grave. Más grave. Fue Entonces, violada esto por se otro iba familiar. por un hermano de mi mamá y por un hermano de mi papá. O sea, había una maldición tremenda. Era una iniquidad que De había abuso que- sexual. de abuso sexual. También veníamos, mira, entonces todos esos abusos salieron a la luz, pastor. Entonces en ese momento necesitábamos un SOS Sí, en nuestras vidas, pastor. También veíamos en los varones cómo se repetía el alcoholismo, la drogadicción. En los hombres En el los alcoholismo era muy fuerte. Sí, Y en la las mujeres el drogadicción. abuso. Y en las mujeres el abuso. Otros familiares fueron también abusados. Sí, una sobrina y mi madre también No, sufrió se el será de una abuso. maldición. Era una maldición, pastor, que cargábamos generacional de toda esta familia García. Entonces empieza el Espíritu Santo a mostrarnos a qué era que nos teníamos que enfrentar, contra qué era que íbamos a luchar en oración. Pastor, nos enseñaste a romper esa maldición los martes en oración, los jueves. Sí. Acá nos presentábamos parte de la familia. Cuando nosotros empezamos a ver que estábamos siendo vulnerables, que necesitábamos la ayuda que el Señor interviniera, vinimos, pedimos ayuda, el Señor vino, derramó su gracia sobre nosotros. Empezamos a ver el mover de Dios, porque tocamos el corazón de Dios. Demostramos la necesidad que teníamos. Porque, pastor, veíamos que los varones de la casa tocaron hasta cárcel, porque usted sabe que cuando hay esos patrones de drogadicción, esto genera más problemas, Claro. esto se crece, esta maldición viene a destruir, el enemigo vino a matarnos. Entonces empezamos a mirar que ya 2 varones de la familia habían visitado cárceles. En este momento hay un varón todavía en la cárcel, pero le creemos a Jesús que ni una pezuña se quedará en Egipto. Así Y a es. eso nos aferramos, Así pastor. Llegamos mi esposo y yo, mis 2 hijos, Catalina, Juan Pablo, porque esto es poder de Dios, pastor. Toda una familia empieza Jesús añadir. Luego una sobrina, luego un sobrino, los que poníamos en oración. Pastor, y tremendo. Salíamos con la foto de un familiar que orábamos por él, todo eso, y ustedes, el Espíritu Santo nos ministraba por medio de cada uno de los pastores de la casa. Nos decían, el Espíritu Santo hablaba, nos decía, tu oración ya fue contestada. Y todo eso, cuando a los días la respuesta de Dios venía en familiar a la iglesia. Wow. Porque Fue así, nosotros, rápido. pastor, esto fue de inmediato que el Señor obró en nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Entonces estamos hablando de que tu familia fue transformada Transformada, de alcoholismo, drogadicción, el abuso sexual hasta ahí llegó esta generacional, maldición, se detuvo. Y sabes, amor, que hay una escritura que dice que la maldición vendrá hasta la 3ª y 4ª generación de Que los es muy real. que es muy real. No, y a veces, y aún la misma ciencia como que certifica este suceso, porque cuando tú vas al médico, ellos te preguntan, ¿y en su familia ha habido problemas de azúcar? ¿Y en su familia ha habido problemas de presión alta? Claro, porque ellos mismos, la misma ciencia conecta que eso se puede heredar a la siguiente generación. Eso viene a los genes. Pero eso está desde la palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Ahí está registrado en Éxodo que la maldición viene hacia la 3ª y 4ª generación, pero que la bendición viene por 1000 generaciones. O sea, hay uno que puede cambiar toda la historia de su generación. Así Y tú es. te pusiste ahí en la brecha. En la brecha a detener todo Esa eso maldición. que estaba como ahí en la familia, hasta que te acercaste al Señor y Él empezó a romper todas esas iniquidades que había en toda tu familia de apelcasía. Sí. Y me llama mucho la atención porque, bueno, uno diría como, no, yo vengo a la iglesia a pelear por mi vida, a pelear por mi matrimonio, por mis hijos, pero tú fuiste más allá. Usted dijo, no, por mis hermanos,
por mis sobrinos, por toda mi familia. Sí. Y Dios vio eso, que Dios está buscando una sola persona, Solo una uno, persona que haga, uno se haga ponga la vallado, brecha, que se haga vallado, que pare. diga, yo voy a pelear por mi familia. Y eso es una valentía que tú tienes, increíble, Janet, te felicito por eso. Así es, Súper. pastor, porque como se dice, que los problemas se cortan de la raíz. El Espíritu Santo nos mostró desde dónde venía ese problema que cargábamos como familia, esa maldición. Entonces a eso era que teníamos que enfrentarnos. ¿Cómo? En oración, rompiendo, orando los martes, los jueves, en ayuno, creyéndole al Señor, Me gusta eso. creyéndolo. Sí. Creyéndolo, orar creyendo, porque tenemos que orar es creyendo que Dios lo hará. Y Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo les daré descanso. Y eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros, nos ha hecho descansar. ¿Por qué? Porque ya sabíamos a qué nos enfrentábamos, entonces ya sabíamos que había que cortar por esa maldición, y esa maldición se detuvo y no alcanzó nuestra generación. Ya no sigue porque la nuestra siguiente generación, es porque pequeña. la bendición viene hasta por 1000 generaciones. Así Amor, ¿cuál crees tú que en tu familia ha sido esa maldición que se detuvo en ti? Bueno, te escucho y me parece escuchar la familia Sí. materna, es impresionante, porque por parte de mi familia, las mujeres estaban en el alcoholismo. Todas las mujeres, mi abuela alcohólica, mi mamá alcohólica, mis tías alcohólicas, y mis tíos en el sicariato, en la delincuencia. Pero mi abuela conoce a Dios y empieza a hacer lo mismo. Me llama la atención que tú no solamente vienes al servicio, sino que tú vienes martes y jueves a orar. Y eso era lo que yo veía a mi abuela. Sí. Todas las noches con su grabadora y una emisora que recuerdo, yo estaba muy pequeña y yo decía, ay Dios mío, qué cansancio, esa grabadora no la pagan, oran todo el tiempo. Sí. Pero ella todos los días está orando, todas las noches. Y eso Todas pasa algo, las pasa noches. algo. La Claro, oración tiene Entonces, mucho en tu caso fue la abuela la que la que rompió. levantó. En mi familia, una de las cosas que es más fuerte como una maldición generacional es la ruina, el estancamiento. Ujú. Es una cosa muy, muy marcada en toda mi familia, donde no hay avance en nada. O sea, es una batalla escalar un pasito hacia arriba, como sea, conquistar algo nuevo. Es una batalla y es algo que se vino como herencia, porque aquí va otra cosa, porque mi familia practicó mucha hechicería, mucha brujería, mucha adivinación en mi No familia. era que iban, No, ellos eran. la tía de mi mamá era la bruja. Entonces nosotros no buscamos el brujo, la gente venía a la casa porque estaba la bruja en la casa donde consultaban. Y claro, eso trae una consecuencia terrible. Yo nunca he un brujo. Próspero, Ah, o que muera bien, o sea, Los hijos. los hijos, todos mis 5 primos Wow. terminaron mal. Todos mis hijos, yo tenía 5 primos porque ella tuvo 5 hijos. Y la herencia que eso trajo a mi familia fue la ruina. Entonces, ¿Y cuando, enfermedad? claro, la enfermedad, pero sobre todo muy marcada la ruina. Y cuando yo llego al Evangelio, porque hay uno que llega y empieza a cambiar todo eso. Cuando llego al Evangelio, ahí empezó a cambiar la situación en mi casa. Se empezó como ahí el alcoholismo, que había alcoholismo, la drogadicción, empezaron como a tener algo propio, porque pues nunca se había podido lograr conseguir algo propio, todo era riendo, y ahí se rompió. Y se está rompiendo todavía, porque es la primera generación, pero en nosotros eso es algo que era muy marcado, pero llegó el Señor y quebrantó Y todo eso. mira que en la siguiente generación, porque ya tuve estos sobrinos Ya, yendo a mis la sobrinos. iglesia y metidos con Dios, no, ya no hay drogadicción. Ni alcoholismo, eso ya son Ni libres. abuso, o sea, se empieza a ver ya como que esa generación viene libre, Sí, viene, sí. ya están estudiando en la universidad, lo que no pudieron hacer la otra generación, esta ya vino y rompió. Yo quiero preguntarte algo, Janet. Háblame de cómo llegaste tú con tu esposo acá, cómo era la situación que estaban viviendo como pareja en ese momento que llegan a la iglesia. Pastor, mira, nosotros tenemos en el momento 32 años de casados, pero tuvimos 7 años de separación. Mucho tiempo. ¿Cierto? Él hizo su vida porque uno se cree dueño del mundo y cuando se separa se quiere devorar el mundo y resulta que adquirimos más maldición. Entonces decidimos volvernos a juntar,
¿cierto? Después de que él tuvo su otra vida por allá fuera del matrimonio, yo tuve mi vida fuera del matrimonio. O sea, tú tenías otra persona Otra pareja. en tu área sentimental Sí. y él tenía otra mujer en su área también. Caí en alcoholismo porque somos vulnerables cuando nos abusan. Uno se descontrola espiritualmente y yo no quería esa vida para mí. Pues llegas así acá. Entonces, nosotros tratamos de volver a reconstruir el matrimonio, pero en nuestras fuerzas, sacando a Dios de la secuencia. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando llegamos acá, nos muestran el verdadero Jesús. Él se nos muestra tal como es Él, que Él es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que no hace acepción de personas. Empezamos a valorarnos el uno al otro, a respetarnos, a pedirnos perdón, pastor, porque eso nos cuesta tanto. Soltar un perdón en nuestra condición humana, eso es, para mí, hablo por mí, es tan duro, tan difícil era para mí. Pero acá en esta casa nos acogieron con ese gran amor, nos metimos en el ADN, este ADN viene y nos ayuda porque yo lo veo así, yo le digo a mi líder, el ADN nos presta esos primeros auxilios. También mis hijos ya estaban repitiendo ese divorcio también, porque No yo tengo me 2 digas. hijos casados. Catalina es casada, Juan Pablo es casado por la iglesia cristiana, entonces ya se iba a empezar a repetir el divorcio y todo. No. ¿Cómo? Entonces había que levantarnos a pelear como Débora. Sí. Y Entonces llegan a la iglesia, los dos empiezan a restaurar el matrimonio. restaurar, a Tú buscar. terminas esa relación que tenías. Total. Mi esposo primero decide ir a encuentro, Sí. se sana, suelta y deja por allá a su viejo hombre. Y Dios siempre me mostraba en los servicios, me hablaba, que tienes en tu corazón esa falta de perdón, suéltalo. Me martillaba la palabra siempre, hasta que tomé la decisión de obedecer y yo dije, Señor, en mis fuerzas no soy capaz, me rindo porque yo en mis fuerzas no soy capaz, necesito de tu ayuda, necesito una intervención tuya. Y me fui para encuentro en septiembre. Pastor, y le cuento que me vine con tremendo regalo maravilloso allá en el encuentro. Pude donar ese perdón, pero había algo más importante que nos cuesta tanto reconocer, que nosotros también hacemos tanto. O sea, decimos, me hicieron, me dañaron, pero me lleva a Dios a un reconocimiento primero, antes del arrepentimiento, me lleva al reconocimiento de que yo debo reconocer que yo también hice daño, de que yo también fallé, porque nosotros los seres humanos nos pegamos mucho desde que me hicieron, me dañaron, no perdono por eso, pero es que yo también tengo que perdonar, porque yo también dañé. Yo dañé a mi esposo, le causé daño a mi familia, o sea, Dios me llevó a ese reconocimiento, después me llevó al arrepentimiento y fui libre en ese encuentro. Solté ese perdón a tantas personas también que me habían hecho daño, porque personas de autoridad nos lanzaron oraciones contrarias, hicieron muchas cosas sobre nosotros y me costaba perdonarlos, pero ya en el encuentro fui libre totalmente de esos, doné ese perdón, perdoné a mi esposo, me costaba mucho sujetarme a él y Dios me hizo de nuevo. O sea, las heridas no duran para siempre. Ya simplemente tengo cicatrices, ya me siento en la condición de poder ayudar a otras mujeres, contarles mi testimonio, contarles que hay un redentor. Tu familia ¿Qué empezamos a hacer? está llegando. Pastor, mire, orábamos para que vinieran, el Señor trajera con cuerdas de amor a mis sobrinos, porque estaban adquiriendo muchos problemas por la droga y todas esas cosas. Siempre les declarábamos palabras de afirmación, pero le pedimos al Señor, pero es que Jesús también nos pide a nosotros. Ahí fue donde Él me pidió que soltara ese perdón y todo eso, y lo hice, y ahí empezamos a ver la bondad de Dios. Pastor, nos levantamos las Déboras de mi casa, mi madre, mi sobrina, mi hermana, nos levantamos como en común acuerdo a orar de que mi familia se acercara a Jesús, conociera a Jesús y que esta maldición se detuviera sobre la casa,
Y llega este joven un día y se me acerca: tía, yo me quiero ir para un encuentro. También tenía un diagnóstico desde su niñez que era déficit de aprendizaje y unas cosas ahí así. Entonces el joven lo despreciaban, no le daban empleo en ninguna parte, y más por su condición de droga. Y yo lo miré y yo: Dios, ¿qué es esto? Gracias. Y yo: sí, ¿quieres ir para un encuentro? Y eso, Sebas, ¿con qué expectativas te quieres ir para ese encuentro? Tía, para que el Señor rompa esta maldición en nosotros los varones, tía. Mira, hubieron 2 en la cárcel, todos los hombres, pastores, que eran todos los varones, alcoholismo, ludopatía, drogadicción, y eso era así. Lo agarra este varón, se va para encuentro, un varón que no le daban empleo. Los padres los tenían que sostener por su condición, porque era diagnosticado y no, bueno, diagnosticado y con problemas de droga. ¿Qué empresa, qué lugar le da empleo a una persona así? Y llega este varón y me dice: estoy esperando respuesta de una empresa, de un señor don Luis que me va a ayudar, él conoce mi condición, pero él me dijo que tenía que renunciar a la drogadicción. Y por eso voy a este encuentro, porque yo solo no soy capaz. Y esa misma noche lo llama este señor don Luis y da respuesta que tiene su empleo. En pleno encuentro. El pastor Sebastián es testigo de esto. Es una tremenda locura y también un mensaje de esperanza para familias que estén sufriendo condiciones parecidas, como la ruina, en el caso que yo viví, el alcoholismo de tu parte materna, todas las mujeres. Jesús sigue siendo la respuesta. Así es. Cuando la palabra dice: el enemigo viene para matar, robar y destruir, ese es el plan del enemigo. Pero cuando también dice la otra parte: pero Jesús vino para darnos vida, y lo que tú tienes ya es vida en abundancia, que es lo que da el Señor. Ha sido tremendo. Sí, entonces toda tu familia está viniendo ahora a la iglesia. ¿Cuántas personas están viniendo ahora y buscando de Dios y que salieron de drogas, se rompieron todas las cadenas? Solo falta este varón que va para encuentro el sábado, y Juan Camilo, que está en la cárcel en este momento, pero yo sé que Dios está trabajando allá en este corazón de este varón, y él dijo que ni una pezuña se quedarían aquí. Entonces están viniendo ¿quiénes? Estamos viviendo como por lo menos 10 personas, 11, wow, más o menos. Asistimos a ADNs. Mi líder la quiero honrar hoy porque mi líder es Jamie, la de la adoración, de la alabanza, con su esposo Jonathan, que es el líder de los varones, de mi hijo, de mi esposo y los hombres de mi casa. Quiero honrarlos porque hemos recibido tanta atención, tanta protección en esta casa, pastor. Quiero invitar a las familias de Colombia, a las familias que asisten a esta iglesia SOS, que por favor no se pierdan todo esto que la iglesia nos ofrece, porque de verdad nosotros le hemos sacado mucho provecho a esto. Nosotros vamos, buscamos que ruge el león, que allí en Fuego Intenso, cuando estuve en... Que es un congreso. Que es un congreso. Una vez al año. Una vez al año, poderosísimo paso. Sí. Procuramos por no perdérnoslo. Si no puede asistir el uno o al otro y nos retroalimenta de qué pasó, pero en este pudimos asistir todos. Y ayer el Espíritu Santo nos habló como familia. Nos dijo que... Nos profetizó el pastor Andrés que lo que Dios había comenzado en uno lo terminaría hasta en todas las generaciones, y que nosotros habíamos sido una familia conocida por cosas de nuestro pasado, pero ahora nos reconocerán por lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Y esa promesa la abrazamos, la cargamos, y hoy se cumple. Jane, gracias, muchas gracias por compartir tu historia. Muy agradecido de poder llevar esto, amor. Ha sido muy especial hoy. Qué bendición. Y eso es un mensaje que nos dice: sí se puede. Sí. Así nuestra familia puede salir de drogas. Definitivamente solo se necesita uno que haga la brecha, que se pare a orar por la casa. Gracias por conectarte a este podcast. Bueno, estamos muy contentos. Hay una promesa que Dios nos da en la palabra. Cuando José dije: pero mi casa y yo le serviremos a Jehová. O sea, mi casa y yo, nadie se va a quedar en Egipto. Mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Así que gracias por conectarte a este podcast. Esto está bacano. Muy bacano. Y nos vemos en el próximo episodio. Este es el lugar
lugar donde lo sobrenatural es natural. Esto es real.